le bendiga a mis hermanos, nuevamente me da gusto verles ahí, que bueno que usted se ha conectado. Y antes del mensaje vamos a tener un canto y vamos a hablar sobre pedid y se os dará. A la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Estuvo la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Jesucristo, fui yo quien te tocó. Mi mal ningún doctor pudo quitar, mas tu mano potente me sanó. Ya mi alma, mi cuerpo traigo a tu altar. Haz tú con la mujer que le tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de ella y ella sanó. Si crees tú en él, salvo serás. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Mateo 7, del 7 al 11. La palabra de Dios dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Muy bien, mis hermanos, hoy tenemos algo bien importante. Hoy es algo que podemos pedirle a nuestro Dios y saber que Él nos oye y Él nos escucha. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, dice, se le abrirá. Así que pedid y se os dará. Repitamos nuevamente Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Qué importante es pedir. Cuando pedimos a Dios, Él escucha nuestra oración. Él escucha, dice, nuestro ruego. Cuando usted ve pasar a alguien, cuando va por su coche y le pide algo, muchas veces nosotros, si llevamos, le damos. Algo que yo aprendí con el pastor un día, y le digo a la persona: al ratito. Y él me dice: no digas eso, porque ya no va a pasar, o ya no le vas a dar. Mejor, si no tienes, dile: no tengo. ¿Sabe por qué? Porque es cierto. Así Dios, cuando le pedimos, imagina que nos dijera: al ratito. No, Él sabe nuestras necesidades. Así que dice: pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y sabe, yo, algo que venía platicando ayer con el pastor, es que muchas personas se acercan a usted conociendo y teniendo esa mentalidad que va a recibir algo. Qué importante es cuando nosotros le pedimos a Dios. Él por eso dice: pedid y se os dará, llamad y dice y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. ¿Le gustaría recibir esas bendiciones? Pues es importante que podamos nosotros también pedirle a nuestro Dios. Ahora tenemos un ejemplo aquí. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, dice, se le abrirá.
¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Aquí nos da un ejemplo también de la oración, cuando los hijos piden. ¿Sí? Y dice Mateo 21:22, y todo, dice, lo que pidieres en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. Nuestros hijos nos piden, creyendo que lo van a recibir, porque son nuestros hijos. Ellos dependen de nosotros y también nosotros dependemos de Dios. Así que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, dice la palabra de Dios, lo recibiremos. Pedid, dice, 3 cosas que en esta tarde quiero hablar. Pedid, buscad y llamad. Porque todo aquel que pide recibe. Porque todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama, dice, se le abrirá. Qué importante es. ¿Lo puede hacer otro por nosotros? Sí. Pero es mejor que usted y yo lo hagamos personal con Dios. Que pedamos, que busquemos y que llamemos. Todo aquel que pide, dice, recibe, y todo el que busca, halla. El que busca, dice, halla. Así sí buscamos. Y nos pone un ejemplo con nuestros hijos. Dice así: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Verdad que no? Le damos lo que pide. Y si no tenemos, le digo, espérame tantito, aguántame tantito, voy a ver cómo le hago. ¿Sí? Pero sabemos que Dios no es así. Pablo tenía esa confianza hermosa que decía: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y luego dice: conforme a las riquezas en gloria. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Así que pedid, dice, y se os dará. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 6:8. Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad antes, dice, que vosotros la pidáis. Antes que nosotros. Salga, dice el Salmo 139. Antes que salga la palabra de nuestros labios, Él dice, ya la conoce. Quiero ponerles un ejemplo. Un ejemplo de aquel del ciego Bartimeo. Sabe, Jesús y sus discípulos venían saliendo de Jericó. Y ahí estaba Bartimeo el ciego. Y él oyó que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben, y muchos le reprendían para callarle. Pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, le dijeron, levántate, te llama. Déjame decirte que el Señor también te dice a ti: ten confianza cuando tú clames a Dios por alguna necesidad o situación que estés pasando. Ten confianza, levántate. Le dijeron al ciego: Él te llama. Él clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y acercándose el Señor, le dijo al ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, se mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Dice Marcos 10:49. Levántate, Él te llama. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Preguntó Jesús a Bartimeo. Mi maestro Rabí le dice: quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él dice, pidió,
clamó, buscó. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Si el Señor te preguntara en estos momentos, ¿qué quieres que yo haga por ti? Cuando estás clamándole al Señor, ¿qué le pedirías? Él tenía una necesidad, él no podía ver. Ayer por la tarde estaba preocupado, porque venía manejando y se me cae una de mis lentes del lado derecho. Y yo dije, ya es tarde, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder ver. Pero como pude, lo pude colocar y nuevamente pude ver. Así que él dijo, quiero ver. ¿Qué quieres tú? ¿Qué le pides al Señor? Dice, aún no está la palabra en nuestra lengua. Y aquí Jehová dice, lo conoce toda. Dios conoce cada una de tus necesidades, cada una de las cosas que tú le pides. El Señor le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Ahora te lo dice a ti. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Te das cuenta? La misma pregunta. Él dijo, maestro, que yo pueda ver. Porque él tenía esa deficiencia de no poder ver. Ahora dice la palabra de Dios, el que busca halla, y a veces lo que no pensaba. Muchas veces lo que no piensas y lo que te hace difícil, muchas veces es lo que Dios te va a contestar tu petición. Hoy se abre esa puerta que tanto esperabas. ¿Cuál es tu petición? Ponlo en las manos de Dios. En medio de tu desierto, en medio de tus temores y preocupaciones que tienes, Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por usted? Y le puede pedir al Señor. Quizás es por una enfermedad, quizás es por un problema económico, por un trabajo. Pero, ¿qué quieres que haga? Dice el Señor por ti. Se lo voy a poner en grande. Dice, Jesús te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Así que es tiempo. Esa puerta se ha abierto. Aquel ciego no perdió la oportunidad de pedirle al Señor, quiero ver. Así que la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Llamad, dice, y se os abrirá. Juan capítulo 16, versículo 24, dice la palabra de Dios, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y una palabrita que me gusta, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, dice el Señor, y recibiréis. ¿Qué le pedirías al Señor? Cuando Salomón le dijo al Señor en la oración que él pidiera. Él no pidió riquezas, sino pidió sabiduría para guiar al pueblo. Y el Señor se la dio y le dio todo lo demás, dice, porque no me has pedido riquezas, sino sabiduría. Y Dios le añadió también riquezas, honra. Así que hoy puede ser el día que puedes pedirle al Señor. Pedid, dice, y recibiréis. Poniendo mi confianza en Dios. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, dice, se le abrirá. Es tiempo que puedas confiar en nuestro Dios. Atrévete a creer. Atrévete a poner tu fe en el Señor. Atrévete a pedirle. Y no digas, ay, es que es mucho. O muchos dicen, es que ya lo tengo cansado al Señor tanto. Pero el Señor no se cansa. El Señor está, dice, sus oídos atentos a nuestro clamor. Así que atrévete a creer, porque todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Salmos 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Que puso, dice, en Dios su confianza. Que tu confianza sea en el Señor. Que creas que le hay, dice, y es galardonador de los que
le buscan. Busca al Señor con todo tu corazón, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y llama. Y si llama, es atendido. No tienes que hacer una cita, sino en estos momentos puedes doblar tus rodillas y puedes pedirle al Señor lo que necesitas y serás, dice, atendido. Repitamos nuevamente, dice, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, dice, es atendido. Que tu petición, Señor, atienda y puedas también estar gozoso. Que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Ahora, y las oraciones no contestadas para acercarnos, es para acercarnos más a Dios. A veces decimos, pero Dios no me contesta. Y yo me acordé algo que yo le hablaba al pastor y no me contestaba y no me contestaba. Y tuve que venir a él y le digo, oye pastor, ¿por qué no? Su llamada no entra, me corta. Y él me dice, ¿no será que estás en mi lista negra? ¿No será que...? Y empezó a revisar. Y sabe, sin quererlo, me había puesto en una lista donde, ¿sí? Y sabe, me puso ya en la lista donde podía hablarle. Así que las oraciones no contestadas es para que te acerques más a Dios. Por eso le puse aquí la lista negra. ¿No será que estás en esta lista negra? Aunque Dios nos contesta nuestras peticiones, dice, pero hay estorbo muchas veces que no nos puede contestar. Así que para que nuestras oraciones sean contestadas, quitemos ese estorbo. Hablemos con Dios. Si hay que pedirle perdón, pidámosle perdón. Si hay que hablar, ¿por qué? Y Dios te va a dar en tu intimidad con Él la respuesta. Así que acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago 4:8 dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. Acércate más a Dios y dile, Señor, heme aquí. Para que Él pueda escuchar tu oración, hay que acercarse y Él se acercará a ustedes. Ahora, un encuentro con Dios lo cambiará todo. Lo voy a poner en grande, dice, un encuentro con Dios lo cambia todo. ¿Por qué? Porque ese encuentro es un encuentro personal. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. He aquí dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, escúchalo bien, si oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese encuentro personal con el Señor cambia nuestra vida. Y muchas veces pensabas, ¿por qué me está pasando todas estas cosas? Pero un día yo decía, las personas no tienen la culpa, yo soy el que tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Y sabe, un día le recibí como mi Señor y Salvador de mi vida. Y las cosas cambiaron. Nuestra vida cambió, nuestra familia. Y sabe, Dios quiere cambiar también tu vida. Así que Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, en lo cual te encuentra usted y nos encontrábamos todos. Dice la palabra de Dios, y esto eras algunos. Así que Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas que necesitamos? Si Él dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y especialmente nuestra petición, lo que tú y cada uno necesita en su vida. Así que quiero terminar con este pasaje. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas.
Si aquel dio vista al ciego, Pablo dijo, mi Dios pues suplirá. Y Él sabe tu necesidad. Antes dice que salga la palabra de nuestros labios, Él ya conoce. Así que en esta noche, si puedes pedirle al Señor, yo te invito a cerrar tus ojos y a pedirle a Dios, quizás tu oración, tu petición que tienes delante de Él. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos y contestes la petición de su corazón de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que escuches su oración y llegue a ti su clamor. En tus manos nos ponemos, Señor, porque es en Cristo Jesús quien te lo suplicamos y pedimos todos tus favores. Amén. Que Dios les bendiga.